Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, venimos delante de su presencia, Señor, con un corazón humilde y humillado, reconociendo, Padre, que somos faltantes, errantes, pecadores, transgresores, pero que tú eres un Dios perdonador, sanador, libertador. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En este tiempo, Señor, te lo entregamos a ti, Padre. Ponemos en tu hija, Señor, a tus manos, Señor. Ponemos todo el trabajo, toda la palabra, toda la enseñanza que tú has puesto, Señor, preparado para que ella compartiera bien este día, para que todo el mundo, Señor, toda nación, tribu, lengua, Señor, todo país, Señor, todo pueblo se edifique a través, Señor, de esta plataforma, a través de las diferentes plataformas satelitales. Sabemos que estamos en tiempos cruciales, tiempos, Señor, preeminentes, Señor, pero que tú tienes un plan, un propósito para levantar este pueblo en este día, Señor, en esta hora. Creemos, oh Dios de la gloria, que tú eres un Dios poderoso, un Dios de poder, de gloria, y que tú vas a poner, Señor, esa palabra, Señor, precisa que necesita tu pueblo para capacitarse, para levantarse, para abrirle los ojos del entendimiento, para poder, Señor, dirigirlo, Señor, y levantarlo de su adormecimiento, Señor, para que entienda, Señor, quitando toda ceguera espiritual, oh Padre de la gloria, pase el bálsamo, pase el colirio por sus ojos, Señor, rasgue los velos, quite las escamas, desate las vendas, Señor, en el nombre de Jesús, espirituales, naturales, físicas, Señor, y también, Señor, los oídos espirituales, oh Padre Santo, destape, Padre Santo, estos oídos espirituales, ponga ese carbón encendido para cuando ellos hablen, Señor, hablen para bendecir a tu sierva, hablen para entender, Señor, la palabra, hablen, Señor, para proclamar, Señor, la verdad de tu evangelio, la verdad de lo que significa la guerra, la oración, Señor, la intercesión, Padre, y no sean, Señor, tomando los puntos débiles, Padre, la ceguera espiritual en eso, Señor, ponga libertad, Señor, para su espíritu, abre esos corazones, los quebrante, Señor, como martillo, prepárelo como tierra fértil, para que entregue la semilla y dé fruto a su tiempo, en el nombre de Jesús, Señor, bendiga a su sierva, cúbrala, Señor, levántela, Señor, y fortalezca, dele fuerza, Señor, como búfalo, extienda, Señor, ensanche sus estacas, y ponga, Señor, los ojos de águila, Señor, viendo desde arriba hasta abajo, Padre, para que tome la presa en el aire, Señor, oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la gloria, la honra, la alabanza, Señor, procedemos a este estudio, Señor, esta clase, por aquellos que Padre Santo, se están conectando, se están sintonizando, Señor, por aquellos que lo van a hacer en el futuro, por aquellos que no pudieron hacerlo por causa, Señor, de la internet, de las diferentes formas, Señor, que pudo usar, Señor, el contratiempo, el enemigo, el internet, su familia, su trabajo, Señor, no importa, Señor, pero que llegue, Señor, a su corazón, y Señor, esta palabra, este estudio para la gloria de su nombre, a un líderes profesionales, a un teólogo, Señor, profesionista, Señor, venga, Señor, encontrando la gracia y el sazón suyo, Señor, en ella, para la gloria de su nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén. Les saludo y les bendigo y le doy gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza que tenemos en el día de hoy. Y hoy vamos a comenzar con la clase de estrategias y métodos de formación espiritual. Pero antes de entrar en esa clase, ¿verdad? Teníamos una asignación, algo breve, algo que realmente pues nos va a ayudar a adentrarnos a la clase que vamos a comenzar hoy. Ese es el propósito de darnos esa tarea, pues para ayudarnos a, ¿verdad? Que estemos conectados, especialmente en estos estudios cuando son así profundos con relación a los temas de estrategias y métodos de formación espiritual con la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, yo quiero recordarles que ya hemos ido hablando sobre los tipos y funciones, ¿verdad? Como líderes dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Las estrategias las vamos a ver hoy, amén. Dimos una introducción y luego vamos a estar hablando de la oración y el ayuno, y les había comentado que venía la adoración, pero la vamos a dejar para último. Este fin de semana el Señor me mostró que hay que hablar sobre la comprensión espiritual. Una vez terminemos lo de la oración y el ayuno, vamos a ver comprensión espiritual como conclusión y vamos a hacer una autoevaluación de cada uno, incluyendo esta servidora, algo personal, algo individualizado que les voy a hacer llegar, solamente algo íntimo entre ustedes y Dios, para, ¿verdad?, nosotros tener una idea de lo que hemos aprendido y lo que podemos aplicar con estas enseñanzas. Amén.
Y Amén. luego vamos entonces a terminar con esa área de la adoración, porque es bien importante. La adoración y alabanza es un tema muy importante porque ayuda en toda atmósfera, en todo lugar que nos encontremos. Amén. Amén. Así que ya entonces entrando de lleno en la clase de hoy, ¿verdad? Yo quiero preguntarles, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Hicimos la asignación pasada de que escogieran uno de los 66 libros, de que ustedes hicieran un breve resumen o por lo menos lo digan en sus propias palabras y por qué lo escogiste. Y esta servidora pues también hizo asignación y yo les voy a dar mi parte, ¿verdad? Porque tenemos que dar ejemplo como líderes, amén. Entonces, antes de entrar de lleno con esto, vamos a leer en la palabra del Señor lo que dice su palabra en 2 de Corintios 2:11, amén. 2 de Corintios 2:11, amén. Y eso es para ir ya avanzando, para que nos vayamos adentrándonos en lo que vamos a recibir en esta hora, amén, para la gloria de Dios, para sus propósitos, amén. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Yo tengo la versión de la Reina Valera 60 y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tanto, una vez más, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, en otras palabras, tenemos que conocer la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, la Biblia. Amén. Amén. Así que por eso fue que nos adentramos en la asignación. Por eso les mencioné, nuestra Biblia protestante tiene 66 libros. Y si no lo sabía, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Y por eso les dije que escogieran uno y de ese, que ustedes hicieran un resumen de uno de los capítulos, sea por las razones que sea que usted lo escogió, ¿verdad? Y que hiciera un resumen breve y por qué usted lo escogió. Ahora yo le voy a preguntar, antes de que usted comience, si se le hizo fácil o si se le hizo difícil escoger. Y no me tiene que contestar. Esa es una pregunta que usted se va a hacer a sí mismo. Y una vez más, ¿se le hizo fácil escoger el capítulo, el versículo? ¿Se le hizo fácil o se le hizo difícil? Y una vez escogido, ¿se le hizo fácil el estudio, el resumen? Por ejemplo, en mi caso, antes de que ustedes me compartan y contesten las preguntas, yo me gustan muchos libros. Por ejemplo, a mí me gusta Génesis. Y si se fijaron, yo dije me gusta. Quiere decir que los conozco, ¿verdad? Amén. Si no, no hubiese dicho que me gustan. Porque nos podemos decir me gusta esto, me gusta lo otro, pero es porque usted ya lo conoce. Amén. Usted no puede decir que le gusta algo si usted no lo conoce. Amén. Muchas veces podemos decir, oh, sí, me gusta ese traje, pero le gusta quizás por el color, le gusta quizás por la textura, le gusta por las razones que sea, pero no podemos decir que algo nos gusta. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con decir, ahí voy. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Bendito Dios. Así que el libro de Génesis, en mi caso, el libro de Eclesiastés, el libro de Job y Deuteronomio, son unos libros que a mí realmente me llaman mucho la atención por la profundidad de los temas y por las razones que se los voy a decir más adelante, pero los voy a dejar a ustedes, a uno de ustedes que me diga, ¿verdad? Rapidito, ¿qué libro escogiste? ¿Qué capítulo escogiste? ¿Qué puedes decir en tus propias palabras rapidito? ¿Y por qué lo escogiste? ¿Quién comienza? Amén. Bendito Dios. ¿Alguien tuvo la oportunidad de hacer la asignación? Amén. Pastora. Ajá, amén. Yo no estuve ese lunes, ¿se acuerda que le dije que había ido con mi pastor? Ok, hermana Anaí no estaba. Ok, entonces sí, vamos a continuar. Dado a que, ¿verdad? Tenemos límite de tiempo y gracias, hermana Anaí, por dejarme saber esa parte, ¿verdad? Vamos a continuar, de todas formas, no nos vamos a detener. Pero yo le puedo decir que a mí me gusta Eclesiastes. Eso mismo. Porque a mí ahí habla de lo que somos aquí, ¿verdad? Que dice que todo se acaba, todo tiene un comienzo, todo tiene un final, y dice que todo lo que hay en el sol, debajo del sol y por arriba, todo tiene un final, pero la palabra de Dios nunca acaba. Me encanta. Bendito Eclesiastes. Dios. Eclesiastes, sí, el libro de Eclesiastes.
Eso, mujer valiente, bendito Dios, hermoso. Gloria a Dios. Y entonces ya ahí lo dijiste todo, ahí contestaste las preguntas completas, aunque no estabas en la clase. Amén, la felicito en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y exactamente, hermana Anaís, es un libro lleno, ¿verdad?, de un misterio muy especial, porque inclusive es un libro donde data de más de 2000 años. La obra de enseñanza. Es un libro que también fue muy criticado por el cristianismo en su entonces, porque trata de los preceptos negativos sobre la vida y la muerte, y se centra, como muy bien dijo nuestra hermana Anaí, en enseñar a vivir en la vida terrenal más la del reino de los cielos. Amén. Así que la felicito en el nombre de Jesús. Y amén. Pues si hay alguien más, no sé si la pastora tenga algo que comentar al respecto. Amén. Pues amén, es un libro bien poderoso, pero claro, sí, nosotros, el libro que yo escogí fue el libro de Oseas. Wow. Oseas, santo Dios poderoso. Santo Dios poderoso. Este es algo tremendo, ¿no? Lo que realmente nos habla este libro viene hablándonos de la ilustración de la infidelidad, ¿no? De lo que el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Tenía, sentía, se movía sobre, ¿no? Que era el repudio, la restauración de Israel no se llevaba a cabo por causa de la rebelión, ¿no? Pero Oseas fue un instrumento en las manos de Dios para precisamente exhortar, o sea, más que nada trajo esa profecía de restauración a la iglesia, o sea, al pueblo de Israel, y para nosotros también, ¿no? Porque hoy en día también tenemos parte que aplicar, ¿no? De esto. Más que nada vino a desenmascarar el falso arrepentimiento que tenía, ¿verdad?, el pueblo. O sea, vino a desenmascarar lo que se estaba como en apariencia, en vestidura. El Señor vino y les estaba hablando claro. Yo creo que en ese tiempo el Señor se estaba muy airado en ese tiempo de donde para Oseas y viene hablándole del adulterio, ¿no? Viene hablando de ese adulterio espiritual. Acuérdense que ellos andaban en idolatría, en fornicación con otros dioses, con otros baales. Entonces vino el juicio de Dios contra Israel en ese tiempo. Vemos que ahí pues este libro es algo más que exhortación de como en este tiempo que estamos hoy en día, ¿no? Más o menos el pueblo está vuelto atrás, entonces Dios está usando ciertos métodos, ciertas estrategias, ciertos hombres de Dios para venir a hablar al pueblo. Es tiempo de venirse, ¿verdad? De volver a las sendas antiguas, de caminar acá. Viene más que nada hablando, prediciendo el juicio de Dios sobre Israel. Entonces, viene ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una y otra vez, como dice, recalcándole los pecados, o sea, diciéndole, arrepiéntete, o sea, viene el tiempo de Dios con juicio, pero no va a ser porque Él quiso hacerlo, sino porque tú no te has querido volver a Dios, ¿no? O sea, viene también manifestando el amor de la persistencia en Dios. Y sobre todo, más que nada, nos habla de las promesas de Dios para restaurar a Israel y lo que es el llamado del arrepentimiento, ¿no? Con esas bendiciones que vienen después de que uno se arrepienta, las bendiciones abundantes sobre el pueblo mismo, ¿no? Entonces, creo que hay el juicio de Dios, pero también nos viene hablando de ese amor que es redentor, ¿no? Ese amor que nos insta a la verdad, nos lleva a los propósitos de Dios, ¿no? A encaminarnos a una parte más como, ¿cómo podremos decir? Prácticamente fue el intento de Dios para llamar la atención de Israel, para llamar a Israel realmente al arrepentimiento de toda esa idolatría que había ahí, de toda esa maldad que persistentemente estaban en el núcleo, en sus corazones, ¿no? En el centro de Israel, para redimirlos más que nada, ¿no? El Señor vino así provocando un despertar, o sea, quitando las velas, quitando los escamas de los ojos a través de Oseas, hablándoles su verdad, confrontándolos, que es duro cuando te confrontan, hermana, estás en un pecado, es duro, ¿verdad, pastora? Es duro que le digan, pastora,
usted está Así en mismo. un pecado, es necesario que Dios quiere que, ¿verdad?, que usted lo confiese. Usted me dice, Pastor Enriqueta, usted está en pecado, es necesario que Dios que lo confiese para que sea libre. Entonces, es duro que nos confronten así, pero es realidad de que Dios viene Amén. revelando, ¿no? O sea, fue Así es. ese tipo de profeta, ese tipo de Correcto. ministro, patriarca, lo que como usted le quiera decir, profeta, ¿verdad? Era profeta con una visión panorámica, una profecía donde venía con la exhortación, con el juicio de Dios, pero también con lo que iba a hacer si se arrepentían. O sea, venía la redención, venía, ¿cómo se llama lo que es la restauración, ¿no? Amén. Restaurando al pueblo después de que obedecieran, que no solamente era estar pecando, sino que después de todos esos reyes que estaban en tanto pecado, en tantas cosas que no le gustaban al Señor, ¿verdad? Vendrían a ser más que nada confrontados para volver a buscar los caminos de Dios. Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, pastora, por compartirnos también. Amén. Y hacer la asignación, ya tienen 10 cada una, ya tienen ahí muy buena acumulación de puntos. Amén. Y se apuntan ahí el 10. Sí, ya me la apunté. Ya ahí tienen la transcripción de crédito aprobada. ¿Ven? Para que los vaya contando al final. Hay sorpresas, ¿ven? Sí, Pero qué hermoso, con ambas, cómo ustedes hicieron un estudio profundo de la palabra, basado en lo que ustedes han aprendido, en lo que aplicaron. Ustedes aplicaron estrategias y métodos para llegar, ¿verdad? Y atraernos. Y es lo que hacen los predicadores, lo que hacen los que llevan una palabra, todo aquel que es usado por Dios. Por eso dice la palabra, el que él llama, él capacita. No importa. No se menosprecie, no pueden menospreciar, no pueden decir, no pueden llamar despreciado, menospreciado, pero no, para los ojos del Señor, la palabra del Señor está llena de ejemplos, ¿verdad? De principio a fin, amén. Él capacita, así que usted, como decíamos, ¿verdad? En backstage acá cuando orábamos, la pastora y la hermana, nosotros, ¿verdad? No podemos, tenemos que sanar y sabemos que van a haber luchas, y así mismo en el libro de Oseas, ¿verdad? Vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Es utilizada la infidelidad, ¿verdad? De ese matrimonio como ejemplo, ¿verdad? Pero vemos ahí que nos está hablando, ¿verdad? De que nosotros no podemos promiscuir la vida espiritual, ¿verdad? Y que Dios utiliza la metáfora de Israel ahí en esa relación, de Israel, para que nosotros, ¿verdad? Veamos la fidelidad que tenemos con Él. Y fue lo que hizo, ¿verdad? Por eso fue el profeta Oseas, fue usado, como decía la pastora, pero vemos la misericordia de Dios. Pero muy cierto, y vieron qué hermosa la palabra del Señor. Cuando nosotros dominamos estrategias, podemos ser instrumentos de formación para otros. Amén. Amén. Ese es el propósito de la clase que vamos a tener hoy, así que con eso vamos a iniciar. Amén. Poderoso, la felicito en nombre de Jesús. Amén. Y yo les decía, ¿verdad? Que pues también yo tengo mi asignación, yo también hice mi asignación y les compartí que también, ¿verdad? Ahora me gusta Oseas, voy a estudiar Oseas gracias a la pastora, voy a adentrarme ahí. Yo también. Amén. Gloria a Dios, es muy bueno. Gloria a Dios. No, y Eclesiastes. Amén. También se entra en Amós. En Amós es tremendo. Bendito Dios mismo, bendito Dios, qué linda la unidad del Espíritu Santo, amén. Bendito Dios y hermoso, pues yo les comparto que a mí me gusta mucho Génesis y Job, ¿verdad? Y por si por mí fuera los dos le hablaba, pero entonces no salimos de aquí, ¿verdad? Sí. Génesis rapidito porque obviamente trata de lo que Dios, la obra de Dios, ¿verdad? De quiénes somos, de lo que significa, inclusive nosotras que como mujeres, ¿verdad? En este caso, esta servidora, como ayuda idónea, los propósitos de nuestra existencia, ¿verdad? La revelación de los principios de la creación, ¿verdad? De lo que Él hace, y vemos su pacto con Israel, amén. Bendito Dios, y de que vendrá, ¿verdad? El Mesías, ¿verdad? A través, ¿verdad? De una mujer. Entonces yo me identifico mucho con Génesis, me gusta mucho ir a Génesis. A estudiar el plan divino de Dios, me gusta ir para recordarlo, amén,
porque me recuerda que Él redimió a su pueblo. Bendito Dios. Amén. Y como decía la pastora, bien importante, el propósito de todo esto es el amor, ¿verdad? Porque si nosotros queremos ser usados y vamos a ser criticados, va a ser levantado hasta cosas negativas, tenemos una lucha entre vida y la muerte, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos, ¿verdad? Es para lo que nosotros hemos sido llamados a ser embajadores, amén. Aleluya. Pero Job me identifico mucho, siempre voy a estudiar el libro de Job ahí porque obviamente vemos que nos identificamos, esta servidora ve cómo él con paciencia, ahí vemos cómo sufrió, ¿verdad? Aún siendo como él era, esas pruebas tan crueles, y si lo aplicamos a la palabra de hoy, vemos ahí que Satanás, ¿verdad? Lo tenía sometido, tanto, y entonces él ni los amigos lograron que él pudiera recuperar su alegría. Pero ahí vemos el poder y la soberanía de Dios, porque es que esto es lo que quería y nos está hablando el Señor. Hay una pregunta, ¿por qué yo? Muchas veces nos preguntaban, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Y Job se hizo esa pregunta, ¿verdad? Y no es incorrecto preguntárselo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Dios no está obligado a respondernos. Amén. Amén. Pues nunca va a haber una contestación satisfactoria mientras estemos en esta carne. Nosotros, así como hizo Job, pues tenemos que confiar, y eso es lo que nos está hablando. Y en el libro de Job, a mí me gusta mucho porque Jehová directamente, nuestro Dios, le indicó y nos indica el camino a la felicidad. Amén. Entonces, eso es lo que les quería compartir, por eso es uno de mis favoritos, siempre voy a Génesis y a Job, cuando me siento abatida, cuando me siento tribulada, ahí voy, ahí me quedo, ahí duermo. Amén. En su palabra. Bendito Dios. Y vamos entonces ya a entrar de lleno. Yo sé que el tiempo avanza y esta clase va a tener dos partes, va a tener parte de continuidad. Dios, y Pastor Enriqueta, pues ahí me mira el tiempo, amén. Usted me dice. Está libre. Está libre. Amén. Bueno, pues aquí hacemos vigilia. Aleluya. ¿Quién se apunta? Bendito Dios. Amén. Bueno, pues entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros estudiemos las estrategias y los métodos? Pues sencillo, ¿verdad? Porque toda verdad viene de Dios y por lo tanto, todo crecimiento espiritual se da con el estudio de su palabra. Por eso las bendigo en el nombre de Jesús y ánimos, esforzadas y valientes, seguimos adelante. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Efesios y vamos a ir al capítulo 6, los versículos del 10 al 12. Y me gustaría que una de ustedes lo pueda leer. Amén. Efesios 6. Capítulo 6, de los versículos del 10 al 12. Adelante, Anaí. Del 10 al 12. Amén, sí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Perdón, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de los siglos, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Santo, te adoramos, Señor Jesús. Gracias, hermana Anaí. Bendito Dios. Así que nada más y nada menos, estamos viendo, reforzando lo que ya vimos, lo que estudiamos, ¿verdad? De la armadura de Dios. Y empezamos al principio con 2 Corintios 2:11, así que anótenlo, ¿verdad? Una vez más. Y nos habla, ¿verdad? Para que el enemigo, Satanás, el diablo, no gane ventaja en nosotros, ¿verdad? Pues no ignoramos sus maquinaciones, santo. Así que por eso es bien importante esta área de estrategias y métodos, no solo por nosotros, sino como decía la pastora, por la liberación, por la sanidad, por la restauración. Amén. Amén. Eres, Señor Jesús. Así que yo les quiero compartir, vamos a comenzar con 4 estrategias fundamentales, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber
previamente, o sea, en otras palabras, de preparación, que son importantes, que también son usadas en el área de la guerra espiritual, lo que llaman el manual de guerra espiritual, y que no es la excepción en el estudio de los métodos y estrategias, porque sabemos contra quién es nuestra lucha, amén, para que entonces nosotros podamos ver las subdivisiones que vamos a estar estudiando, y yo no los quiero confundir, por eso vamos a ir mencionando todo poco a poco para ir asimilándolo mejor, ¿verdad? Hasta que, como les digo, vamos a ver una próxima parte porque hay mucho material en esta área, ¿amén? Amén. Así que la primera estrategia fundamental previa es la oración, y esto, ¿verdad? Lo sabemos, lo voy a mencionar todo bien generalizado. La oración, sabemos el poder de la oración, esa estrategia tan importante, amén. Y sabemos que la oración tiene sus partes de agradecimiento, de arrepentimiento, de bendecir el nombre de Dios en el momento que estamos orando, de traer esas peticiones urgentes, directas e indirectas, esas peticiones en súplica, en amor, amén, con corazones humillados, en alabanza, amén. Por eso vamos a ver esa parte de la alabanza y la adoración tan importante. Yo me gozo con el área de cuando estamos en clamor, porque ahí se ve todas las áreas, amén. Por eso es bien importante el apoyo de los intercesores e intercesoras. Es bien importante que estén cubriendo en todo tiempo, y vamos a ver más adelante en los temas que tenemos de la oración y el ayuno, específicamente vamos a ver más sobre eso, amén. Bien importante. La segunda estrategia, pues vestidos de la armadura de Dios, como hemos visto y como vemos en su palabra y vemos en Efesios, ¿verdad? La palabra que acabamos de leer, la armadura de Dios, vestidos de la armadura de Dios. La tercera, preparados, estar preparados para las acechanzas, ¿verdad? O los ataques del enemigo, vamos a ponerla más fácil, los ataques del enemigo. Y la cuarta, tener la claridad que las confrontaciones y luchas son de carácter espiritual, amén. Bien importante que nosotros sepamos esas estrategias fundamentales, ¿verdad? Especialmente porque, como les mencioné previamente, nosotros tenemos que tener estrategias para vencer, ¿verdad? Contra quién estamos peleando. El libro de Judas 9, vemos al arcángel Miguel, es mencionado, ¿verdad? Ahí representado. Pero él no oró por el poder de él dijo en el poder de Dios, ¿verdad? Bajo el poder de Dios, él no dijo por mi propio poder, él no fue ahí a decir bajo mi poder, ¿ah? Y era una autoridad, es un ángel, ¿verdad? Pero él oró bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios, y nosotros tenemos que hacerlo en la autoridad de Cristo, bajo el poder de Dios, ¿verdad? Y no es gritando, no es el que más grita, no es el que más sabe, no es el que, ¿verdad? Porque el enemigo no sale corriendo con gritos, el enemigo no sale corriendo porque que él sabe más. No, el enemigo conoce la palabra, amén. El enemigo conoce, hay muchos he escuchado de códigos, pero él conoce el reino, vamos a ponerlo de esa forma, amén. Entonces, amén. ¿Verdad? Nosotros vemos aquí, ¿verdad? Que nosotros hay una orden en el mundo, ¿verdad? Hay un fin a nivel espiritual hablando, y por eso es bien importante esas estrategias, y nuestro modelo principal es Jesús, ¿verdad? Y vemos eso con los pescadores, y por eso el resultado fue la multiplicación, amén, y se los dejo así para que ustedes profundicen más y estudien más en esa palabra, amén. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Primero, que la guerra es invisible, ¿verdad? Es contra carne y espíritu. También que hay un ejército de Dios, es bien importante que lo tengamos presente, y que el comandante del ejército de Dios, ¿quién es? Pues el Señor de los ejércitos, Jesús, amén. Que tenemos un enemigo, se llama Satanás, santo, y lo reprendemos en nombre de Jesús por si acaso, amén. Amén. Bueno, y que las fuerzas espirituales del mal, pues como los demonios, también tenemos que saber todas estas cosas, porque, ¿verdad? Tenemos que saber y conocer el territorio del enemigo, porque el enemigo utiliza una estrategia, pero nosotros utilizamos el plan de Dios. Amén. Amén. Así que
hay que hacer guerra ofensiva y defensiva, amén. Hay que entrar en combate entre el mundo y la carne, la mente, la lengua, los pensamientos, las luchas, y tener bien claro y firme que se pierde y se gana, que hay bajas y altas. Hablábamos al principio, de nuevo, en backstage, de que en esas cosas que el enemigo quiere venir a volver a traer, ¿verdad? Y que ya hemos dejado, por eso es que es bien importante la sanidad y la liberación, amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Me gustaría que alguien busque Segunda de Timoteo 3:1. Yo voy a leer a Primera de Corintios 15:40. Alguien busque Lucas 14:31. Amén. Segunda de Timoteo 3:1, y la que lo tenga primero lo leemos en ese orden. Luego Lucas 14:31. Sí, yo lo tengo. Amén. Segunda de Timoteo 3:1. Y también debes saber esto, en que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Santo. Sí, tiene mucho. Amén. 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 Gracias, hermana. Lucas 14:31, hermana. Lucas 14:31. No, hombre. Júntese con una cristiana. 31. No. Ok, aquí estamos. Bendito Dios. Gloria a Dios. Lucas 14:31. Sí. Oh, que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Santo. Y anoten todas estas citas bíblicas, amén. Y Sí, Primera sí. de Corintios 15:40, lo va a leer esta servidora, dice su palabra, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Santo. Santo. Dios. Así que, bien importante, como les digo, vamos a ver estas cosas bien generales, pero para profundizar tenemos que orar, bien importante, y los versículos memorizarlos. Tenemos que aprender a memorizarnos esos versículos. Ahí yo siempre tengo mucha lucha de memorización. Antes era una experta, mucho más joven, pero ahí batallo. Pero aunque sea que uno lo anote en los sticky notes, que uno ahí esté todo el tiempo leyéndolo, escribiéndolo, hasta que podamos asimilar, porque en un momento dado, si lo vamos a necesitar, se va a activar. Amén. Alguien va a necesitar esa palabra, y aunque usted no recuerde completo, como por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se está fácil, pero ¿qué tal el que dice, carga esa cruz y sígueme, ¿verdad? Y hay otros que son larguísimos, el Padre Nuestro, ay Dios mío, santo, ayúdanos Señor, ¿verdad? Amén. Pero por lo menos que podamos memorizarnos, y la esencia, o sea, lo que ustedes hicieron al principio con las asignaciones de que fluyeron, deja ver que ustedes estudian la palabra del Señor y ustedes asimilan. Y claro que sí, nosotros conocemos un testimonio de un hermano que su cerebro fue afectado porque usaba drogas y alcohol, y él obviamente sale ¿verdad? Da su testimonio público, pero pues yo no voy a decir. Amén. Amén. Se cortó. De que él dice que él ya se ha afectado sus neuronas, porque sabemos que en esas condiciones no puede una persona tiene que estar sana en ese aspecto también. Ya mismo vamos a hablar de ese tema. Entonces él dice que el Señor hizo el milagro en él, y hoy día él testifica, o sea, para Dios no hay imposible. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se memoriza esos versículos que cuando habla, fuego es lo que cae. Santo. Aleluya, santo. Aleluya. Así que bendito eres el Señor. Pues entendiendo esto, ¿verdad? Nosotros entendiendo que esto ayuda también a tener discernimiento espiritual importante, ¿verdad? De que nosotros entendamos
que es bien importante, que esto es crucial, ¿no? En nuestro estado de pecado, nosotros no podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que entrenar nuestra mente, tenemos que entrenarla, amén. Y eso, así es que se lucha la vida espiritual. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, ahí mismo donde estaba yo leyendo. Voy a leer el capítulo 2, lo pueden anotar si quieren. Primera de Corintios 2:14, voy a estar leyéndoles, compartiéndoles. Y ahí explica lo que les estoy diciendo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. A eso es que nos referimos. Les voy a dejar una asignación para que estudien. Solo esta no va a ser la asignación para traer el próximo lunes, ¿ok? No se me confundan. La del próximo lunes se las voy a dar ahora para que la anoten también y aprovechen ambas asignaciones, anotarlas. Como quiero que ustedes estudien el libro de Primera de Reyes, capítulo 6. Amén. Entonces ahí quiero que estudien esa palabra con el propósito relacionado al discernimiento espiritual. Primera de Reyes, capítulo 6, es poderoso en eso. Amén. Gloria a Dios. Eso es para su Dios. El Señor le va a revelar a usted. Si usted quiere compartir testimonio, lo hace, pero la asignación es la siguiente. Esta sí la tiene que traer porque nos va a ayudar a la próxima clase. Amén. No hemos terminado, pero aprovecho, ¿verdad? Así que en una asignación, lo que usted va a hacer es que me va a explicar por qué los católicos tienen 73 libros y ya estamos entrando a otros temas, ¿verdad? Sabemos que Dios es relación, aquí no vamos a traer nada de para contienda, la palabra de Dios no se usa para contienda, pero tenemos que estudiar esta parte, amén, con propósito. ¿Por qué los católicos tienen 73 libros y los ortodoxos 78 y por qué los protestantes, o sea, nosotros 66? Hagan una investigación, porque eso es parte de las estrategias y métodos. Esto es parte de lo que estamos estudiando. Vamos a decir que es importante esto. Amén. Amén. Así que ya tienen la asignación. Amén. Bueno, pues seguimos. Sabemos, ¿verdad?, que en las estrategias bien importante que nosotros entendamos que hay dos reinos, el natural y el espiritual, ¿verdad? Están separados, pero tienen gobierno, ¿verdad? Están liderados, está el natural y el espiritual. El natural por el hombre, ¿verdad? El mundo, eso lo pueden anotar, Mateo 4, 8, 9, anote, Mateo 4, 8, 9. Y el espiritual, pues obviamente, ¿verdad? El reino de los cielos, ¿verdad? Pero también está el reino de ¿quién? De Satanás. Ahí están los demonios y, ¿verdad? Y todo aquello que está en pecado y rebelión, y el que se rebela contra la palabra de Dios está en el reino del enemigo, punto. No hay de otra. No se puede servir a dos a la vez, lo dice su palabra. Estás con uno o estás con otro, ¿verdad que sí? Sí. Y dice la palabra, si estás tibio te vomitaré, o uno u otro. Mira, a ver, ¿verdad que sí? Lo dice su palabra. Por lo tanto, el reino de Dios, nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que no es una iglesia denominacional. Las denominaciones las establecieron los hombres. Nosotros tenemos que tener eso bien claro a la hora de nosotros utilizar la estrategia en cuanto a la gran comisión, a la evangelización, donde vamos. Imagínese que a usted le toque hacer una misión en África, usted va a ir ahí a querer cambiar a esas personas rapidito, a que aprenda su idioma, usted va a querer rapidito a que use otra ropa, o usted se va a someter humildemente hasta comer lo que ellos comen. Ay, santo, santo, háblanos, Señor. Así que es bien importante que nosotros entendamos esa parte, amén. Amén. Así que a alguien le estamos hablando aquí ahora en este momento, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, santo, bendito eres, Señor Jesús. Amén. Entonces, el área de las misiones, tan hermosa, tenemos que tener siempre en nuestras oraciones los misioneros, amén. Entonces, eso, la verdad de la iglesia, ¿verdad? La verdadera residencia es la del reino de Dios. Nosotros tenemos que estar bien claros en eso, ¿verdad? Porque el conflicto comenzó, nosotros sabemos, ¿verdad? Con la primera tentación, nos remontamos allá a Génesis, viajamos allá, pero, ¿verdad? Somos liberados mediante nuestro Señor Jesús, con la confesión de pecado, con el arrepentimiento, ¿verdad?
Y el enemigo eso no le gusta. Él no le gusta cuando las almas están siendo restauradas. El enemigo no le gusta donde hay unidad, donde hay los llamados se están uniendo a ese cuerpo de Cristo, porque él sabe que eso es fuego a la lata, como dicen por ahí en mi país, ¿no? Pero eso lo que significa es que eso es, mire, a huir. Él ni se asoma a molestar. Porque, mire, la guerra espiritual sabemos que lo que significa es oposición entre el bien y mal, punto, ¿verdad? Amén. Y somos víctimas y tenemos que reconocerlo, que hay áreas que nosotros tenemos que trabajar, porque si no lo reconocemos, él gana terreno y nosotros perdemos. Y ahí está la clave, en las estrategias. Todo el tiempo nosotros tenemos, cuando vamos a la palabra del Señor, someternos a la palabra, aplicarla a nuestras vidas para que sea efectiva en todo lugar, empezando en nuestras casas. A veces decimos, pero ¿por qué Dios me usa aquí y aquí se me hace tan difícil? Tenemos que empezar a hacer una autoevaluación del entorno donde estamos. Ahora mismo, ahí donde ustedes están, ese es su cuarto de guerra, como la película War Room, no sé si usted la vio. El cuarto de guerra, vean esa película, es poderosa, es hermosa. Porque realmente el personaje principal, esa mujer de Dios, como ella ahora ve, eso fue lo que hizo, esa fue la causa y efecto. Amén, eso es lo que mueve el milagro. Y esa atmósfera en su casa, por eso nosotros tenemos que bendecir la casa. Cuando usted llegue a su trabajo, usted vaya desde ya del estacionamiento, bendigo ese trabajo, aunque sea lo contrario, el ambiente sea un infierno. Olvídese, aunque usted vea lo que vea, aunque los empleados van para otros lados, aunque sigan otras, lo que siga, usted bendiga ese lugar y usted declare que ese lugar es como lo que usted no puede ver, visible, amén. Así que recuerden que fe es que aquello que nosotros no podemos ver, amén. Y como decía nuestra hermana, y cómo vamos a nosotros, si no amamos a nuestros hermanos, si no cedemos, no podemos decir que amamos a Dios, seamos mentirosos, amén. Por lo tanto, tenemos también que entender que se ven afectadas las áreas espirituales, las áreas emocionales, el físico, lo mental y las finanzas de la persona, o sea, la personalidad humana. Por eso a veces usted escucha a una persona de Dios diciendo, ay, es que no salgo del hospital, o es que mis finanzas. Reprendemos en el nombre de Jesús, porque tiene que con la lengua desatar y decir, no. Yo gano terreno. Yo sé, en Cristo Jesús soy más que vencedor. Amén. El Señor es mi proveedor. De Él es el oro y la plata. Y sea lo que sea, no, mire, si usted mira, a usted no le falta nada. A nosotros Amén. No nos falta nada. Sin embargo, nos vamos a otros países que están viviendo. Mira, las lágrimas me bebía yo este fin de semana como nunca, viendo esos inmigrantes sin mencionar nombre. Yo sé que ustedes saben, caminando de un pueblo. Mira, yo digo, Dios mío, ¿y qué están haciendo? Por eso es que las cosas están como están, porque los que están liderando, por eso tenemos que cubrirlos para que abran sus corazones endurecidos por el pueblo, para que hagan lo que tienen que hacer. Amén. Por lo tanto, su pueblo tiene que levantarse en el área de la dimensión, entender que la limpieza empieza por la casa, la liberación, hay un orden, todo tiene un tiempo, tenemos que hacer diagnóstico, anote, diagnóstico y análisis de donde nosotros estamos, y eso es muy real, y lo mismo ocurre en el área de guerra espiritual, de nuestro pasado, del pecado, de actividades involucradas, pedir perdón, renunciar, que sea el Espíritu Santo que nos revele y nos guíe. Amén. Si no sabemos, decimos, Espíritu Santo, guíame, revélame. Y si necesitamos ir a un retiro, hay que hacerlo. Yo ya estoy esperando uno. Pastor, ya tenemos uno programado, pero nomás se había retrasado por la cuarentena, pero dijimos, bueno, que nomás vamos 10, pues vamos 10. No, pues ya ahí me apunta, ya ahí estamos, yo quiero. Amén. Ya estamos. Amén. Señor, santo. Y bueno, y bien importante, y quiero comentarles, y es cierto, hermanos, las mismas redes sociales se prestan para interferir y confundir, escúcheme bien, con la sanidad de las almas, santo. Y yo sé que esto no le gusta a mucha gente, yo lo sé. A mí el Espíritu Santo me habló a mí primero, y yo, pero ¿por qué Espíritu Santo si yo no soy así? Haz lo que te digo y punto. Eso es lo que vas a hacer, porque ahí es donde yo voy a obrar, ahí es donde yo voy a romper, ahí es donde yo voy a trabajar, ahí es donde yo voy a quebrantar. Y Él empezó conmigo, Él me quebrantó primero, Él me humilló. Yo llevo semanas humillándome de paso en paso, proceso a proceso. Primero era, ay, gracias, Señor. Después, perdón, Señor, porque estoy llorando, Señor, porque me llevas al desierto, Señor, hasta que el Señor me muestre que yo soy.
tu Dios, el gran yo soy, soberano, el Rey de todas las cosas. Mía es la gloria y te estoy cuidando, te estoy cuidando. Te está diciendo el Padre, el Eterno, te estoy cuidando. Eres la niña de mis ojos. Amén. Amén. Santo. Así que las heridas, los abusos, mira, a veces las personas dicen, no, es que yo sí sufrí. Mire, no hay niveles, no hay niveles, Dios lo hace. Lo que tenemos es que cuidarnos, comer saludable, hacer ejercicio, tener una buena relación de Dios, con Dios. Lo mismo con la palabra. Nosotros, ¿con qué nos tenemos que alimentar, mis amadas? Con la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Y aquí vamos, y les voy a dejar hoy con esa parte porque ya vamos a verlas más adelante a profundidad en la próxima clase. Anótenla. ¿Cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo estudiamos la palabra? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué métodos usamos? Pues sencillo, anoten. El método indirecto, y ese lo conocemos, dependemos de otro. Yo dependo de la hermana Enriqueta, yo dependo de lo que ella tiene. Yo quiero, hermana Enriqueta, yo no se lo envidio. Yo amo a la hermana Enriqueta, y cuando uno ama, uno anhela ser como esa persona. Y yo anhelo, y yo sé que en su corazón ella anhela que yo sea mejor, y yo anhelo que mi hermana sea mejor que yo. Mi hermana es más importante que yo. Mi hermana Anaí es más importante que yo ante Dios. Yo no soy nada. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte. El método indirecto es bien importante, humillarnos y entender que yo necesito de la hermana. Ahora tenemos que tener cuidado, no con todo el mundo podemos escuchar. Bien importante, porque todo el mundo no tiene esa capacidad. O sea, por eso yo les decía en el clamor del jueves, yo creo que estábamos todas, de que no con todo el mundo usted tiene confianza, pues eso se lo pone el Espíritu Santo de Dios, porque usted no va a hablar muchas cosas que no se pueden hablar con todo el mundo. Eso tiene una razón, amén. Amén. Entonces, el próximo método, el directo, la Biblia está ahí, usted simplemente ábrala, que el Señor le va a hablar. Si usted ya reconoció al Señor como su Salvador, claro que el Señor, después verá del método indirecto, de tener esos guías espirituales que Dios usa con gloria y poder para su gloria y honra, la Biblia nos va a hablar. Amén. Entonces, ya vamos por el 2, indirecto y directo. El sintético, que es la prédica, ¿verdad? Las prédicas, hay muchos, además de nuestros pastores, de los ministros y líderes, hay muchos recursos de predicadores excelentes, excelentes. Yo, ¿verdad? No puedo decirle, tengo muchos que me gustan, pero yo sé que cada cual tiene su preferencia, y yo le invito a que todo aquello, usted use en discernimiento, y siempre, miren, digan lo que digan, sea como decía el pastor, no importa cómo hablen, usted haga discernimiento, agarre lo bueno y deseche lo malo, no juzgue. Amén. 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 Dios. Así que el otro método biográfico, me gocé porque cada uno de ustedes los aplicó. La pastora mencionó el profeta en Osea, yo mencioné a Job, la hermana mencionó Eclesiastés a su foro. Entonces eso es biográfico, eso es entonces personalizarse, ¿verdad? Amén. Ir directamente a esos personajes, y es bien fácil a veces aprenderse la Biblia de esa forma. Esa es la que a mí me funciona, porque Amén. también... Mire, el ser humano es visual, es auditivo. Entonces hay gente, imagínense los que no miran, pues ellos desarrollan una mejor audición. Entonces, el que quizás, entonces yo a veces tengo que decir, pero explícame otra vez, pero no entiendo ahora, pero si me lo enseñan visualizado, ya entendí. Las clases de geografía bíblica a mí me gustan porque son con mapas y yo viajo, pero a mí me dan la teoría y yo saco F, ahí me voy. Tanto, porque yo soy visual, cada cual es diferente, amén. Amén. Entonces, el temático es aquel que va a un tema específico, ¿verdad? Y vamos a ir a Lucas 24:7, la que lo encuentre primero, porque Jesús mismo lo enseñó, el temático. La primera que lo encuentre tiene 10 puntos. Apúrate, Anaí, apúrate. 10 puntos. Mateos, ¿qué dijo? Lucas 24:7. No, Mateos yo. Tanto, ya no estoy Mateo. Hay algo ahí, hay algo Ya lo ahí. encontré. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Santo, ya ven el temático, o sea, Jesús mismo nos enseñó, allá hay un tema específico, santo, ¿verdad? Amén. Gloria Así a Dios. que, como les digo, bien importante estos apuntes, estas herramientas que estamos aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo también con ustedes, junto a ustedes y con ustedes, amén. Y ya más adelante me dio mucha alegría ver que la hermana Anaí ya tiene el diccionario bíblico, ya tiene 10 puntos más, hermana. Sí, ya lo tengo. Porque el diccionario bíblico es ayuda mucho, y las concordancias, las Biblias que tienen el índice alfabético también, esas a mí me enredan, reconozco que esa es mi debilidad, los ojos se me viran, no veo bien, santo, pero es importante. Ay, no. Me encanta por los dibujos. Los dibujos, hermosa, Sí, todo. hermosa. No, pues vamos a orar, porque le va a llegar ya, en el nombre de Jesús, le va a llegar a la pastora esa Biblia, de ese diccionario ya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. ¿Cuántos tengo que no? Bueno, pues las dejo con esto. Yo sé que el tiempo es limitado, pero bien importante que nosotros tengamos. Hay 4 cosas que les quiero, con esto termino la de hoy, que tengamos deseo de aprender, de conocer, que tengamos un corazón dispuesto, que seamos disciplinados en las cosas del Señor. Si para otras cosas podemos, ¿cómo no? ¿Cómo no podemos sacar tiempo para las cosas del Señor? Ay, que nos digan loco, ay, mira, esas parecen ratones de biblioteca, me decían a mí, un ratón de biblioteca, imagínate, espejuelos uso. Pero, y para la palabra del Señor, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo, verdad? Así que vamos a orar para que el Señor ponga ese deseo, ese fuego en nuestros hermanos, en cada uno de nosotros, y que ese fuego no se apague. Las dejo con eso y los dejo con eso y los bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cerramos este tiempo, Anaí. Adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las enseñanzas, Padre mío. Te adoramos, Señor, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Alabado seas, mi Rey. Aleluya. Maravilloso eres, Padre. Levantamos gloria a ti. Sí, Señor, poderoso eres, Padre. Gracias, Padre. Bendice a la pastora, Señor. Donde ella esté, Padre, bendito eres, poderoso, maravilloso es tu obra, Padre. Gracias, Señor, por poner a pastoras para instruirnos, Señor. Bendice la vida de la pastora Gresham, Señor, y toda su familia. Cúbrela, Padre. A cada de la lleva, Señor, Padre. Usted sabe, Padre, que ella quiere, anhela grandemente servirte, Padre, y lo está haciendo, Padre, dando su vida, Padre. Sabemos que no es fácil, Señor, pero usted nos ha dejado mucho en la Biblia, cómo debemos seguir el camino, Señor. Gracias, Padre, por la pastora Enriqueta, que nos conectamos hoy, por la vida de ella, por la vida de su familia. Te damos honra y gloria por la familia de la pastora Gresham. Cúbrela, protégela, Señor, guárdala en el hueco de tu mano, Señor. Te pedimos, Padre, que la sigas usando grandemente, Señor, que usted le dé el discernimiento, Señor, como ella lo hace, Señor. Sabemos, Padre, que no es ella, es usted, Padre, usándola, Padre, ese vaso que ella se ha puesto ahí, Señor. Poderoso eres, Señor. Gracias, Señor, que no nos perdimos hoy la palabra, el alimento. Gracias, Señor. Porque es el alimento para nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que la internet no está tan buena, Señor, pero a usted le ha placido que nos conectemos, Señor. Gracias, Padre mío, por esta gran enseñanza que nos nutre, que nos enseña, que nos hace, Padre, ese gozo, Señor Jesús. Te damos honra y gloria a usted, mi Rey amado. Sabemos, Padre, que sin usted no somos nada, Señor. Gracias, Señor, por tan hermosa palabra, Señor, que ha traído la pastora Gresham. Gloria a ti, Señor. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que sigamos en el camino, Padre. Y también pedimos por los hermanos que no se han conectado, Señor. Te pedimos, Señor, que sea usted, Padre, guiándolos y guardándolos allí donde ellos están, Señor. Te pedimos, Señor, que los guarden, Padre, donde ellos andan, Señor, en sus trabajos, donde ellos están, Señor, con sus familias, Señor. Te pedimos, Padre, que usted los guarde en el hueco de su mano, Señor, bendiciendo a todas sus familias, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso
esta hermosa tarde, Señor, que usted nos ha dado, que nos ha dado lluvia, nos ha dado sol, nos ha dado aire, lo más importante. Gracias, Señor. Sí, Señor, Padre mío, y que estamos bien de salud, Señor. Gracias, Señor. Señor, Gracias, porque gracias. sabemos, Padre, que en este momento muchos están pidiendo por salud y no la tienen, Señor. Estamos bendecidos, Señor, en este momento, Señor, que todas nuestras familias están bien, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Sabemos que a veces tenemos procesos en nuestras vidas, pero los necesitamos, Señor, porque solamente así aprendemos a arrodillarnos, a orar, a saber que usted está junto de nosotros, porque sin esos procesos no seríamos nada, sin amor. No podríamos humillarnos ante ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey amado. Gracias también por todos los pastores, Señor, que se levantan en este momento a dar la palabra, Señor. Por todos los líderes, por todos los que están formando iglesias, Señor. Que sea usted, Padre, llevando, Padre, de la mano, Señor, a ellos para dar esa palabra, que sabemos que la iglesia somos nosotros, Señor, no es el edificio, sino nosotros, Señor. Aleluya. Padre mío, bendito, Gracias. sabemos que muchos necesitan, Señor, de este alimento, que es sólido, Padre, que no da hambre, Señor, sino que nos alimenta profundamente con tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que estamos llevando esta oración, este ayuno, Padre, si queremos saber más espiritualmente, Señor, que conozcamos más de la oración, del ayuno, Señor, cómo llevarlo. Padre, sabemos, Padre, que a veces no sabemos, pero queremos ser enseñados por ti, usando estos vasos, Señor. Más de ti, Padre, Señor. sí, Señor Jesús. Bendito eres, Padre, agradecidos con el corazón, Padre, contrito y humillado ante ti, mi Rey. Esta oración sea elevada, Padre, a lo más alto, a tu trono, Señor. Perfume, Señor. Perfume, sí, Señor, Padre mío, a tus pies, Señor. Sí, mi Rey amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sabemos, Padre, que si hay cadenas, que si hay dardos, Padre, son reprendidos en tu nombre en esta hora, Señor, porque sabemos, Padre, que no quiere que se levante, Padre, este reinado que viene grande, Señor, este avivamiento grande que viene, Señor, para rescatar las almas, Señor, que se están perdiendo, Señor. Sabe que usted no quiere que se pierda ni una, Señor. Porque dice, Padre, que usted se regresó por la una de las 100 que tenía, se regresó por la que le faltaba, Señor. Sabemos, Padre, que este es el momento preciso, Señor, para ir a rescatar almas, Señor, por medio de las redes sociales, por libros, por todo, por la palabra, Señor. Sabemos que usted lo hace llegar, porque para usted no hay nada imposible, Señor. Oh, Santo. Padre Santo, te damos honra y gloria a usted, mi Rey amado, y bendice nuestras vidas, nuestras finanzas, todo lo que nos rodea, Señor, siendo tu voluntad tuya, no la nuestra, Señor. Padre mío, porque sabemos que hasta ahorita usted nos ha bendecido grandemente, porque nada nos hace falta, Señor. Sabemos que en otros países están luchando hasta por un pedazo de carne, Señor, por un pedazo de algo, de un frijol, Señor, pero sabemos que nosotros lo tenemos todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey amado, por alimentos, Señor. Sabemos, Padre, que usted es grande y maravilloso, mi Rey amado. Yes, Señor Jesús. Gracias. Rey, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío.